buenos días, bienvenidos a Head of the Curve Innovation, donde hablamos de las últimas tecnologías y tendencias de la innovación en el mercado mundial. Hoy tenemos a un invitado muy especial en nuestro primer episodio, José Antonio Cano, Consulting Director y Head of Spanish Office en IDC España. Le quiero dar la bienvenida y también invitarlo a que hagamos una breve introducción para que toda la audiencia pueda saber con quién estamos hablando. Buenos días, José. Buenos días, Alan. Gracias por contar conmigo para tu podcast. Es un placer estar aquí contigo. Y de manera breve, pues más allá del desempeño actual como Consulting Director en la estructura de IDC España, que es una firma de analistas a nivel mundial del mercado de tecnología, soy responsable de la oficina de España y a la vez, bueno, pues profesional vinculado con las tecnologías emergentes como blockchain, con la docencia, soy docente en algunas universidades y miembro de GBA, pero sobre todo, bueno, pues un apasionado de tecnologías, con lo cual estoy encantado de poder compartir contigo esta mañana este ratito. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Vamos a darle un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando. Con José hemos comenzado o nos hemos conocido ya allí por el 2015-2016, cuando comenzó mi carrera en la parte de innovación junto a la Universidad de Deusto, haciendo el máster de innovación, y tenía a José como mentor. Así que es un placer para mí, después de todos estos años, seguir en contacto con él y hemos hecho una infinidad de proyectos donde él fue desde su perspectiva de IDC dándome algunas guías y eh, también valorando mucho cómo fue evolucionando todo este tema de la innovación y cómo las empresas toman en cuenta cuán importante es la innovación en la empresa a nivel de Innovation Management System, a nivel de normativas. Y una de las cosas más interesantes que José siempre trae a colación es la agenda del CIO. Una cosa que no todos podemos definir, pero IDC lo hace de una forma muy interesante, así que le voy a pedir a José que haga un breve resumen alrededor de este tema, que es algo que se toca en cada uno de los CIO Summits que hace IDC cada año, y me parece interesantísimo todo lo que sale de este evento. José. Bueno, realmente cuando hablamos de la CIO Agenda, básicamente estamos hablando de las prioridades del CIO. Realmente cuáles son los retos y prioridades a los que se enfrenta el CIO de cualquier compañía en su día a día en las organizaciones. Cuando Pero eso hablamos también de, cuando hablamos de CEO, ¿hablamos de Chief Innovation Officer o de Chief Information Officer? Porque la gente lo suele exactamente. confundir. Claro, hablamos del Chief Information Officer, del responsable de sistemas de información. ¿Qué pasa hoy día? Pues que es injusto catalogar la agenda del CIO vinculándolo solamente a tecnología. ¿Por qué? Pues porque cada vez más todas las áreas de las organizaciones tienen presupuesto y ejecutan proyectos alrededor de la tecnología. Por eso, cuando hablamos de innovación, a mí me gusta apalancar el concepto que usamos de innovación multiplicada. ¿Qué quiere decir el concepto de innovación multiplicada? Es encontrar todas esas ganancias de productividad o aportaciones de valor que se derivan de la aplicación sistemática de la innovación en cualquier ámbito de la organización, escalado y fortalecido por la analítica del dato. ¿Vale? Por tanto, es injusto que hablemos solo del Chief Information Officer o el CIO tradicional de toda la vida. ¿Por qué? Pues porque ahora ese perfil está transformándose, están apareciendo perfiles alrededor, como el responsable de transformación digital, que es una mezcla entre el perfil del CIO tradicional más un responsable de innovación, el propio responsable de innovación que ya tiene en su cartera de responsabilidad el desarrollo de nuevos productos o servicios basados en datos, con lo cual
le toca muy de cerca a la parte de tecnología y en general a cualquier tipo de iniciativa, prioridad o proyecto que se ejecuta en una organización no necesariamente vinculada con la función del responsable de tecnología. Hecha esta aclaración, lo interesante de todo esto, obviamente no voy a entrar en métricas que todo el mundo conoce súper bien acerca de, oye, qué es lo que gana una organización innovando o que el retorno puede ser incluso 3 veces más que lo que es la inversión. Hay una palanca que está modificando la realidad de todas las organizaciones, sean públicas, privadas, y donde el responsable de innovación tiene mucho que decir. Y es cómo se conforman los ingresos de las organizaciones hoy día. ¿Vale? Venimos de un entorno tradicional donde, esto lo sabéis todos aquellos que seguís la práctica de innovación más de cerca, en la conjunción del ciclo operacional con el ciclo innovador para mantener el 80% de los ingresos actuales versus el 20% de los ingresos futuros, los ingresos actuales vinculados a operaciones, vamos a decir, más tradicionales. Este nuevo paradigma tecnológico rompe ese doble ciclo o esa ambidestreza organizacional que podemos tener en la cabeza, porque por primera vez el peso de productos y servicios basados en datos, es decir, todo lo que es los servicios digitales, los ingresos derivados de la venta de productos y servicios digitales, ya tienen un peso mayor del 40% dentro del total de ingresos de la organización. Y esto es muy importante, Alan. Es importante porque eso lleva consigo una convergencia entre lo que es la propia estrategia de negocio con la estrategia tecnológica, ¿vale? Es decir, al final, la tecnología se está convirtiendo, si me permites un símil, en el sistema operativo de las organizaciones. Ya no vale solo con pensar en una estrategia de negocio como tal, los planes estratégicos a 2 años, 3 años. Ahora tenemos que tener una estrategia única donde cada vez más la tecnología o todo lo que tiene que ver con digital selling o digital skills tiene un peso cada vez mayor. Y esto es un rol que está siendo desarrollado, adquirido, potenciado por el responsable de innovación, pero también por el CIO. Es más, al 60% de los CIOs a nivel europeo ya se le está pidiendo que tengan cada vez más participación en el desarrollo de productos y servicios que generen ingresos digitales. Fíjate cómo cambia la casuística, ¿vale? Hemos empezado la conversación hablando de ¿es Chief Innovation Officer o Chief Information Officer? Bueno, te podría decir que al final es CSO, Chief Sales Officer. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que tener el gorro de venta en toda la función que estás haciendo. Al final es alinear los activos de innovación que tienes en la organización en pos de generar valor, que puede ser generar ingresos, incrementar eficiencias, etcétera, etcétera. Que de eso sabes tú bastante. Gracias por clarificarlo, muy, muy interesante. En vista del lanzamiento de la ISO 56001 que va a pasar ahora el 17 de octubre en Perú, eh, ¿cómo ves desde el punto de vista de todo lo que vienen hablando ustedes en IDC el rol futuro de la innovación en la empresa? Porque ahora es como que de repente se hace certificable el Innovation Management System, que es parte de todo lo que veníamos hablando de que el Chief Information Officer tiene que también tener bajo sus wings, ¿no? Porque al final ideas, proyectos, portfolios son también gestión de la información y, y manejan métricas. Pero quería escuchar un poquito tu opinión al respecto. La innovación es un proceso. Entonces, desde el punto de vista, si no entendemos que la innovación es un proceso y que como tal tiene que ser un proceso gestionado, adaptado, certificado y medido,
pues empezamos mal. Por eso he comenzado hablando anteriormente del concepto de innovación multiplicada. Y esto va muy en línea de lo que la ISO 56000 quiere llegar a controlar de alguna manera. Certificar el sistema de gestión de la innovación es clave para poder estructurar, alinear y poner en valor no solamente procesos, personas, activos y conocimiento alrededor de la innovación, sino también sistematizar de alguna manera ese proceso. Una vez que tú consigues sistematizar ese proceso, lo puedes mejorar, lo puedes fortalecer y lo puedes aplicar. Y lo puedes aplicar en cualquier ámbito de la organización. Fíjate que estamos en tu podcast, Alan, y estamos hablando de dos conceptos que en sí podrían ser antagónicos. Uno de ellos es el de innovación y otro de ellos es el de tecnologías emergentes o tecnologías exponenciales o disruptivas. Y estoy pensando literalmente en el impacto de la IA, ¿vale? Cómo va a encajar la IA dentro del proceso de gestión de la innovación, no solamente desde el punto de vista del descubrimiento, la gestión de ideas, la sistematización de estas ideas, el filtrado de este funnel de ideas a la hora de priorizarlas, gestionarlas, transformarlas en un business case, y todo eso entero va a estar muy alineado con lo que la futura norma va a poner encima de la mesa. Sin embargo, es necesario, ambas dos consecuencias son necesarias, primero para eficientar todo lo que es el proceso de captura, ingesta, análisis de insights externos que den lugar a los posibles retos que posteriormente van a servir de input para este sistema de gestión de la innovación. Y de esta manera, puesto de esta forma, esta nueva ISO solo viene a tratar de ordenar de alguna forma cómo la organización está en contacto con todas estas tecnologías de tercera plataforma que le están ayudando a ser mucho más productivo, mucho más eficiente y tener una relación mucho más cercana y mucho más productiva con su entorno, con el entorno más cercano de la organización. José, yo sé que en IDC, como empresa de consultoría y analítica, em, están siempre a la vanguardia de cuáles son las tecnologías emergentes y cuáles son las recomendaciones a las empresas para implementar o para adoptar estas tecnologías. ¿Puedes darnos un insight aquí con respecto a este tema? Esto es muy sencillo y muy complicado a la vez. Quiero decir, no quiero caer en el tópico de decir que depende de la organización, depende de la madurez digital que tenga la organización, porque al final venimos de sufrir, lamentablemente, una pandemia mundial que ha transformado radicalmente cómo es la relación que organismos y personas tienen con la tecnología. Pero sí que es cierto que podríamos concluir que hay unas determinadas tecnologías que están siendo claves a la hora de ayudar a las empresas a gestionar la continuidad de negocio, incrementar la productividad, generar nuevos ingresos, vivir de una manera mucho más cibersegura o incluso de extender el impacto que puedan tener sus procesos dentro de su propia área de influencia. Tenemos que comenzar necesariamente con el impacto de cloud computing. Yo se lo escuché esto a una persona y me encantó el símil. Él definía cloud computing como la pista de aterrizaje de cualquier tipo de tecnología o de despegue. Sin cloud es imposible que hablemos de ciberseguridad, que hablemos de inteligencia artificial, que hablemos de automatización. ¿Por qué? Pues porque en el contexto en el que estamos hoy día, con un crecimiento exponencial de los datos, ten en cuenta que cada minuto se generan más de 2000 teras de información. Cada minuto. Y si a eso le añadimos que a las 5 o 6 horas el 50% de esos datos ya no tiene valor, o que al cabo de 2 días el 75% de esos datos no tiene valor, eso lo que quiere decir es que necesitas más capacidad de procesamiento y más capacidad de almacenaje. Y eso solamente te lo da la nube. Te habilita que desarrolles modelos de negocio digitales que te recortan de manera
exponencial el time to market, llegan antes a lo que es el consumidor, a tu consumidor, y te permiten tener mucha más información que puedas analizar posteriormente para reducir o incrementar el engagement con tu cliente, conocer mejor cuáles son sus gustos o incluso mejorar los productos y servicios de una forma mucho más rápida. La segunda tecnología necesariamente de la que tenemos que hablar es la inteligencia artificial. No te voy a dar más detalles, todos sabemos lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros. Claro, ¿qué pasa? A mayor dato, mayor exposición. Ahora el dato lo tenemos en cualquier sitio. La ciberseguridad es otra tecnología que yo considero imprescindible. No tanto, fíjate, para que vivamos mucho más tranquilos, sino porque hoy día viene un concepto que es necesario apalancar, que es lo que se denomina digital trust. Confianza digital no tiene nada que ver con la seguridad en sí. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de privacidad y estamos hablando del sentimiento de una persona o una organización a sentirse seguro. Lo que es completamente diferente del concepto de seguridad en sí. Y luego hablaríamos de cultura, porque estamos hablando del impacto de tecnología y necesariamente tenemos que hablar del elemento más importante, que es el empleado/usuario. Entonces, esta conjunción de 4 grandes tecnologías son las que van a habilitar el proceso de innovación multiplicada que yo te comento. José, y en muchas de las entrevistas que tengo con CEOs de compañías, veo que hay un gran interés con el tema de innovación abierta, pero luego también veo que hay falta de entendimiento de cómo una organización puede realmente aprovechar el tema de la innovación abierta, porque termina siendo unidireccional en vez de ser bidireccional, y que la corporación también aprenda temas de cultura de los startups, por ejemplo, que están muy de moda. Y bueno, aquí hay todo un mundo por descubrir todavía, que son las interrelaciones entre los ecosistemas entre sí también, ¿no? Fíjate que has mencionado una cosa que es muy interesante. Cuando hablamos de innovación abierta, más allá del modelo de innovación abierta que se utilice, que si quieres podemos entrar en detalles, ¿vale? Hay un elemento que es esencial y nosotros en IDC lo tenemos cuantificado desde hace muchísimo tiempo, y es toda aquella organización que es capaz de llegar a un entorno en el que sea capaz de compartir información con sus agentes clave, con su entorno más cercano, bien sea para co-crear, bien sea para relacionarse en el desarrollo de su propia actividad profesional, incrementa su productividad y su eficiencia en más de un 20%. ¿Vale? Y esto es increíble. Esto es increíble porque nos da 2 datos que son claves. El primero de ellos es que pasamos del papel a la realidad, en el sentido de que la innovación abierta funciona. Y el segundo dato que nos da es que también la innovación abierta se tiene que gestionar. Volvemos otra vez a lo que es la ISO 56000 o cómo certificar, gestionar o implementar de manera correcta tu sistema de gestión de la innovación. ¿Por qué? Porque en función del tipo de tamaño que tú tengas como organización, el modelo o el camino para implementar tu innovación abierta va a ser completamente diferente. Si tú eres una multinacional, probablemente apalanques tu Open Innovation o tu innovación abierta en una estructura tipo observatorio, tipo centro, que se encargue exclusivamente de lo que es foresight, de lo que es prospectiva, diseño de escenarios, testeo de nuevas tecnologías, etc. Es algo como muy controlado. Si, por el contrario, tú lo que deseas es pegarte un poco más a la parte de mercado y monetizar de alguna manera, o tratar de descubrir nuevos nichos de negocio mediante tecnología que, siendo de vanguardia, esté un poquito más cerca del mercado, probablemente trates de adoptar la visión que otras grandes organizaciones están tratando de imponer y que tú mencionabas efectivamente antes, que es contacto con startups. Tener monitorizadas startups que tienen una tecnología un poquito más disruptiva,
que puede ser líder o podría llegar a ser líder en un nicho específico del mercado con el objetivo bien de adquirir, asociarte, comprar, tener parte de inversión en esta iniciativa, etcétera. Y luego está claramente la tradicional de toda la vida, que es la colaboración con OPIs, con organismos públicos de investigación, como puede ser la universidad, centros tecnológicos, fundaciones, plataformas. En definitiva, es terceros agentes que te van a permitir medir y gestionar tu nivel de riesgo. Que yo creo que el elemento de valor es el grado de gestión del riesgo que tú quieras imponer en tu organización. A menor riesgo, más innovación cerrada. Ujú. Muy interesante esta perspectiva. Y yo me imagino que esto tiene mucho que ver con la cultura también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la adaptación cultural para que la innovación pase según lo que ustedes entienden en IDC? O tú personalmente también, ¿no? Es decir, que esto al final no deja de ser una percepción personal. Puedes dar ciertas claves o ciertas nociones sobre cosas que estás viendo en el mercado y que funcionan, pero déjame darte un dato curioso que creo que va a ayudar a todas las personas que te siguen y que te escuchan a entender bien la casuística actual en la que estamos inmersos. No solamente ya cuando hablamos de innovación, sino cuando hablamos incluso del día a día en un negocio. Fíjate, Alan, es la primera vez en la historia que 4 generaciones diferentes de trabajadores trabajan de manera simultánea en una organización. Y esto es espectacular, porque tienes desde la generación Z que utiliza herramientas diferentes, procesos diferentes, conceptualiza el negocio de una manera diferente y tiene una cultura diferente que nosotros, que venimos de la generación X o la generación Y, tú de la generación Y porque eres más joven, pero podemos tener a otra generación por encima, lo que llamaban los tradicionalistas, que siguen trabajando hoy día. Son Y 4 generaciones, esto se da también, tengo entendido, 1960. esto se da también porque entiendo que las generaciones, a raíz de que la tecnología se desarrolla tan rápido, las generaciones ahora son más cortas, ¿no? Antes se consideraba una generación en 25 años, ahora son 12 y creo que está bajando, ¿no? Sí, pero me atrevería a decir que la razón no va por ahí, fíjate. El problema es lo que hablaba antes cuando te mencionaba es un indicador, es una métrica que se suele utilizar cuando hablamos de tecnología, es la tasa de absorción, ¿vale? Ten en cuenta que cuando hemos hablado, no nos vamos a ir al pasado a hablar de la revolución industrial y cómo se han ido dando las diferentes revoluciones industriales, pero fíjate, piensa que antes las tecnologías se iban adoptando a nivel de generación. En los últimos 4 años es como si hubiéramos pasado 3 generaciones. ¿Quién iba a decir? Te pongo un ejemplo personal. Mira, yo tengo a mi madre que tiene 72 años, ¿vale? O mi suegra que tiene cerca de 80 años y están utilizando mensajería instantánea como WhatsApp. Esto era impensable hace 10 años. Llevas toda la Impensable. razón. Sí, sí, Porque se tienes está razón. reduciendo. Ese es el problema. Al reducirse tanto este salto generacional, estamos teniendo que adquirir esta curva de aprendizaje cada vez más rápido. Y esto también podría explicar por qué ahora la estructura del puesto de trabajo actual es como, si me permites un símil un poco gracioso, es el símil de la cebolla. O sea, la vida profesional de todo el mundo es como una cebolla. Porque tú haces tu carrera, tú tienes tu determinada formación y empiezas a trabajar. Y al cabo de los 2, 3 años, tu puesto se ha redefinido completamente y te tienes que volver a formar. Y volverás a empezar otro itinerario profesional que con un poco de suerte tiene algo que ver con el anterior o no. Y esto es lo que vas a hacer durante toda tu vida profesional. Entonces, llevándolo al ámbito de la innovación, que era lo que me preguntabas anteriormente, fíjate, 4 generaciones diferentes, con culturas diferentes, con herramientas diferentes y
unas organizaciones que tienen que avanzar en el diseño de nuevos modelos organizacionales para poder dar cabida a varias palancas. La primera de ellas es, oye, ¿cómo sigo manteniendo el business as usual? Es decir, ¿cómo sigo manteniendo mis procesos, mi offering actual, mis forma de relacionarme tanto con clientes como con mi entorno, a la vez que necesito implantar la innovación para lo que va a ser el sustento del día de mañana? Entonces, claramente, la cultura es el elemento pivotal de todo esto. De hecho, yo siempre digo que la transformación digital empieza por las personas. O sea, si eres incapaz de mover o de incitar al cambio en la organización, es literalmente imposible que puedas llegar a implementar nada más. Esto lo estamos viendo en muchos ámbitos que empezamos a despertar que el cambio está en las personas. Y yo quiero pasar a hacerte una pregunta de cómo ve IDC y cómo ves tú los próximos 10 a 20 años. Aquí un poco irnos a lo que generalmente discutimos con Paco, nuestro amigo Paco Brí, que le mandamos un saludo en el aspecto de foresight, ¿no? ¿Cómo van a ser los próximos 10 a 20 años? Temas de innovación, análisis de mercado, etcétera. Una pregunta complicada. Quiero decir, es una pregunta complicada porque si te das cuenta durante toda la charla que hemos tenido, yo no me he atrevido a dar datos, cifras o afirmaciones de más de 2 años, ¿vale? Pero sí te puedo avanzar cómo percibo que podrían desarrollarse los diferentes procesos, funciones o el impacto que podría tener determinada tecnología dentro de lo que es la realidad empresarial. Mira, comenzando por la cultura, ¿vale? Que es que es de lo que venimos hablando, y comenzando por el trabajador, los asistentes digitales distribuidos. ¿Esto qué Ujú. es? Fíjate, venimos hablando de la automatización, de las ventajas que tiene la automatización, de todo lo que es Copilot, por mencionar alguna firma, pero no Copilot como solución de un gran fabricante como Microsoft. No, un copiloto es un asistente digital que te ayuda a ejecutar tus tareas. Esto es en modo supervisado, significa que alguien tiene que encargarse no solamente de controlar cómo se está ejecutando ese proceso, sino también de alguna manera de dar un check que diga, oye, esto está bien, y por tanto la supervisión humana ahí es importante. Yo hablo de que tengas un clon digital tuyo, ¿vale? Que tú estés en Buenos Aires o en cualquier ciudad de Argentina, que yo esté en Madrid y que tu copilot puede estar en Indonesia, porque tu empresa ha lanzado una sucursal en Indonesia y se encarga de gestionar todo el mercado de Indonesia y toma decisiones como si fueras tú, pero no es sustituyéndote a ti, es en conversación contigo, pero ya tiene autonomía para poder ejecutar todo ese tipo de tareas. Todo lo que tiene que ver con la tecnología autónoma. Cuando hablamos de tecnología autónoma son grandes sistemas de inteligencia artificial. Vamos ya mucho más arriba de lo que es la propia generativa. Sistemas de inteligencia artificial que estarán a cargo de la gestión de determinadas políticas. No estoy hablando de la justicia, ni estoy hablando de la educación, pero sí, por ejemplo, todo lo que es la gestión energética distribuida o nuevos sistemas de gestión energética enteramente en manos de tecnología, bueno, podrían ser, ¿por qué no?, otras futuribles dentro de este impacto. Creo que el recorrido de la IA es exponencial, porque tiene muchísimos usos, bien sea regulado, supervisado, como queramos llamarlos, pero es donde yo creo que más avances se pueden dar. Iremos sobre todo en la parte de generación de recursos naturales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con alimentación, nuevos tipos de alimentos, superalimentos, todo lo que es la impresión 3D orientada
a la parte más biónica, todo lo que es incluso la impresión 3D de nuevos órganos, que esto es algo que puede parecer ciencia ficción, pero ya se ha estado investigando en los últimos 5 años, con lo cual podemos sentarnos a tomarnos un café y poder elaborar millones de escenarios diferentes. Pero seguro que en todos ellos está la parte de la IA, está la parte de la ética, ¿vale? Está la parte de la seguridad y sobre todo está el dato como epicentro. José, ¿cómo ayuda hoy IDC a la transformación digital y cómo puede ese líder que trabaja con IDC eh, codo a codo inspirar a su equipo para abrazar la innovación? Bueno, básicamente lo que hace IDC es ofrecer información e insights acerca de cómo están evolucionando las diferentes industrias y cómo están evolucionando las diferentes tecnologías, ¿vale? Pero más allá de eso, ayudamos en el sentido de que le damos al responsable de innovación las herramientas para poderle ayudar a establecer los casos de uso, para poderle ayudar a establecer la perspectiva, los retos que su organización debe abordar para poder competir en el mercado en 4, 5, 10 años. Eso solo lo puedes hacer cuando tienes información que te permita poner tu roadmap de mercado, tecnológico, de procesos en marcha. José, uno de los temas calientes en Europa ahora es la certificación de los reportes de CO2. ¿Qué nos puedes contar al respecto? La sostenibilidad es, fíjate, es un tema muy interesante, fundamentalmente por varias cuestiones. La primera es porque la sostenibilidad, como trataba de decir anteriormente, se ha colocado como la tercera prioridad. Bueno, no es correcto. Es una de las 3 principales prioridades de los consejos de administración de las compañías. Fíjate, ya no hablamos de responsables de tecnología o responsables de innovación. Estamos hablando de CEOs, ¿vale? Estamos hablando de gerentes generales de organizaciones. Dentro de todo esto, hay una cosa que está clara, y es que el coste energético se ha convertido en la principal variable a la hora de poner en marcha procesos de transformación digital. Y hay múltiples iniciativas dentro de las organizaciones, dentro de los fabricantes y dentro de los grandes tecnológicas. Una de ellas ha sido, obviamente, el medir la huella de carbono. Ya no hablamos de gestionar aún, hablamos de medir. Entonces, hay una tendencia creciente hacia el desarrollo, adopción, integración de soluciones de seguimiento de la huella de carbono. ¿Vale? ¿Por qué? Cada vez es más importante ser compliance con los objetivos de Naciones Unidas en materia de sostenibilidad. Es lo que marca la Agenda 2030 y es hacia donde nosotros vamos. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Que tenemos que ir mucho más allá. Y hay soluciones, ya no solamente soluciones de medir la huella de CO2, sino de reducir la huella de CO2. Entonces, los grandes fabricantes están desarrollando grandes casos de uso donde demuestran cómo la incorporación de determinada tecnología ayuda a reducir esta huella de carbono. Y esto es muy importante, porque yo como responsable de innovación de una organización, por responderte a tu pregunta, Alan, si yo soy un responsable de innovación, yo tengo que manejar esta información de manera más amplia, porque la innovación no es solo tecnología. La tecnología podrá ser una herramienta que me canalice o me ayude a poner en marcha mi proceso de innovación. Pero hay otras soluciones. Están los créditos de carbono, están los tokens, se están tokenizando determinadas plantaciones a la hora de comprar y vender, o un mercado digital alrededor de los tokens de CO2. Es decir, ser consciente de cómo ser compliance con la sostenibilidad claramente es uno de los grandes pilares que el responsable de innovación tiene que tener en cuenta a la hora de poner en marcha nuevas iniciativas, proyectos y, por supuesto, estrategias en materia de innovación.
Fíjate, más aún y concluyo. Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que más allá de que sea prioridad, por ejemplo, en temas del comité de dirección, piensa que esto es una responsabilidad compartida. Es decir, las organizaciones están empezando a trasladar a su red de partners, a su red de impacto, que sean compliance con criterios de sostenibilidad exactamente igual. Es decir, que si yo soy un responsable de innovación y estoy poniendo en práctica mi estrategia de innovación abierta, yo voy a trasladarle a mi entorno mis prioridades en materia de sostenibilidad, mis criterios de sostenibilidad y voy a exigir cierto cumplimiento para que puedan trabajar conmigo y que sean todos compliance con ese tipo de criterios. Es decir, no es baladí, no es un tema baladí y es un tema al que cada vez hay que prestar más atención. José, quiero que le dejemos a la audiencia un mensaje claro de, por ejemplo, miembros del consejo de dirección de las empresas más grandes, más pequeñas, pero en sí estos miembros del consejo de dirección, CEOs, ¿qué es lo que tienen que priorizar hoy para innovar y liderar y seguir siendo relevantes como empresa de aquí a 5 años? Una pregunta muy buena, es una pregunta complicada de responder, pero que podríamos facilitarla de la siguiente manera. ¿Cómo seguir vivos dentro de 5 años? Esto lo sabes, la tasa de supervivencia de una empresa es 10 años en la actualidad. Entonces yo me atrevería a decir que la clave está en garantizar la continuidad del negocio. Es qué acciones puedo yo poner encima de la mesa para garantizar mi continuidad del negocio. Y eso pasa por varias cuestiones. La primera de ellas, obviamente, está relacionada con los ingresos. ¿Cómo voy a ser capaz de generar ingresos en el entorno actual BANI, que es el acrónimo la evolución de VUCA, en un entorno de alta volatilidad, de incertidumbre en el que estamos? Entonces, yo tengo que poner el foco en la generación de nuevo ingreso. Y el nuevo ingreso aparece cuando soy capaz de generar nuevos productos y servicios que aprovechen los datos. Datos no solamente de mi organización, sino del entorno en el que yo estoy desarrollando mi propia actividad. Una vez que yo tengo puesto el foco en la generación de nuevo ingreso, tengo que ver cuáles son los impactos, cuáles son las relaciones que me van a impactar en la generación de este nuevo ingreso. Es cuestión de tener mi arquitectura tecnológica adaptada a esta situación actual y potencial crecimiento, punto uno. Ahí tiene mucho que decir no solamente el responsable de tecnología, sino el responsable de innovación, porque hablaremos de nuevos modelos de negocio. Habrá que poner en marcha nuevos modelos de negocio que van a requerir repensar los procesos, que van a requerir entrenar a mi fuerza de trabajo o mis trabajadores. Fíjate, ten en cuenta que un dato que no hemos dicho, el 24% de las organizaciones en Europa y el 28% de las organizaciones en España, por ponerte un ejemplo, reconocen que no tienen las habilidades y los perfiles necesarios para abordar el proceso de transformación digital actual. Entonces estamos pensando en los próximos 5 años, obviamente la empresa se va a seguir transformando y voy a tener necesidades de talento. Entonces, como responsable, como CEO, debo estar muy pegado no solamente a mi responsable de tecnología, sino a mi responsable de negocio y de innovación. ¿Por qué? Pues porque habrás oído hablar de las plataformas Gig Economy, que no dejan de ser alternativas para acceder a conocimiento muy especializado durante un periodo de tiempo muy establecido que me ayuden en mi proceso de crecimiento. Pero fíjate, foco en generación de nuevos ingresos, foco en eficiencia en operaciones, foco en ser ciberseguro, porque es un imperativo de negocio. La seguridad es un imperativo de negocio. La adopción de soluciones de IA generativa o de IA normal vendrá determinado por el negocio. Quiero decir, cada vez más voy a requerir desarrollar casos de uso nuevo y cada vez más iré a tecnologías emergentes que me permitan hacerlo. Pero yo me centraría foco en subsistir, en crecer
porque eso es una cascada que me va a ir apalancando qué acciones o qué áreas son las que yo tengo que atender, sin descuidar la más importante, que es el talento. José, un tema puntual que me interesa que nos expliques, eh, la innovación multiplicada desde el punto de vista del Consejo de Dirección, ¿cómo es la fórmula que yo la he visto en alguna documentación de IDC, la fórmula de la innovación multiplicada? Pues al final es como una fórmula matemática que lo que me viene a decir es identificar mis activos, multiplicar por las diferentes áreas de la organización y limitar el riesgo. Está dividido por el ciberriesgo, ¿vale? Si tú, alguien podría decir, bueno, no pasa nada, porque si en el numerador no tienes mucha cantidad, pero eres capaz de limitar el ciberriesgo a cero, la innovación tiende a infinito. Pero la realidad es que no es verdad. En el momento que tratas de innovar, incrementas de manera exponencial el ciberriesgo, porque estás más expuesto en la actualidad. Por tanto, hay que pensar que cuando queremos sistematizar la innovación, tenemos que tener gobernanza de los datos, control de los procesos, identificación de todos los activos, identificación del talento, un modelo organizativo en la empresa que me permita poder establecer banderas o indicadores. Y todo esto que te estoy contando, Alan, es lo que recoge, entre otras cosas, la norma que me mencionabas justo al principio, que es cómo certificar mi sistema de gestión de la innovación para tener identificadas todas estas cuestiones a la hora de empezar a sistematizar el proceso de innovación. Clarísimo. Muchísimas gracias, José. Ahora vamos a hacer en estos últimos minutitos una breve reflexión para que nos queden claros todos los puntos de los que hablamos hoy. Eh, Señores de los consejos de dirección y los CEOs y también todos los dueños de compañías, es muy importante que tengan datos para poder tomar mejores decisiones. Una de las empresas con las que nosotros cooperamos y que estoy muy, muy contento de cómo siempre fue nuestra relación es IDC. José en España, una cara visible de la empresa y sin duda tienen que tener muy en cuenta que la innovación es uno de los pilares fundamentales para mantener la cabeza fuera del agua en los próximos 5 años. Y bueno, solamente invitarlos a que le den una leída a todos los contenidos relacionados a la ISO 56001 también, que los van a ayudar a ordenar los libros en la biblioteca y priorizar las cosas que son más importantes para tener un sistema de gestión de la innovación in place, como dicen en inglés, tener todo ordenado y poder ser así un poco más eficientes a la hora de relacionarnos con otras empresas cuando hablamos de innovación abierta o de tener una cultura que nos acompañe cuando queramos innovar y que no estemos llenos de cuellos de botella o bottlenecks, como solemos decir, a la hora de ejecutar las ideas que por ahí tienen más potencial dentro de nuestra empresa, pero como dice José, al incrementar el riesgo empieza una avalancha de nos y de cosas que no podemos hacer en la organización porque nunca las hicimos. Así que, José, te agradezco infinitamente tu tiempo. Ha sido un placer tenerte en el podcast. La verdad que todas sus informaciones siempre son súper relevantes para mí y nuestros clientes. Y bueno, dejarte dar unas palabras terminando el podcast y ya nos veremos en otra edición. Muy bien, muchas gracias, Alan, por invitarme. Gracias a todos los que estáis oyendo esto y os animo a que sigáis interaccionando, a que tratéis de entender bien cómo esta casuística actual en la que nos estamos moviendo, bueno, pues se trata de alguna manera de poner en orden a través de normas, a través de procesos y a través de tecnología. Ha sido un placer, Alan. Perfecto. Una vez más, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia desde Ahead of the Curve Innovation.
Chao.